Vamos a abrir el manual del estudiante a la página número 18. La doctrina sobre los 6 juicios de Cristo. Jesús sufrió 6 juicios. ¿Ante quién? ¿Cuál fue el primero? Anás. El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. Y el sexto. Y el séptimo. El séptimo todavía. El séptimo yo le llamo los 7 juicios. Es un drama que escribí hace un tiempo atrás. El séptimo somos nosotros. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos con Jesús. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? Que fue la pregunta que Pilato le hizo, ¿verdad? Que fue la pregunta que Pilato le hizo. ¿Qué es la verdad? Yo soy la verdad. Es increíble porque para el momento que Jesús llega ahora a este punto de su vida, donde está a punto, es la última semana de la vida de Jesús, encaminado. Esa misma noche estuvo llorando, estuvo en el Getsemaní. ¿Usted se acuerda que dice la Biblia que estuvo llorando hasta el punto que le caeron gotas de sangre, como un sudor, como que fueran gotas de sangre? Jesús expresa las palabras: mi alma está muy triste a la muerte. Entonces yo quiero llevarlos a ustedes a estos 6 juicios y vamos a empezar y las horas, yo les voy a dar aproximadamente un breakdown de lo que sucede. Usted lo tiene aquí ya en su propio manual. Entendemos que Jesús sufrió 6 juicios esa noche. Y qué increíble, ¿verdad? 6 juicios en un periodo de aproximadamente 7 horas. Él pasa por 6 juicios en 7 horas. El primer juicio es ante Anás. Vamos a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 18, versículo 12 al 14. Era como la medianoche cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Él está orando con sus discípulos. Esa noche han celebrado la Santa Cena. Esa noche Jesús le lavó los pies. Salen a orar al Getsemaní y como a la medianoche están orando y Jesús les llega y les dice: así que no habéis podido orar conmigo una sola hora. O sea que había pasado 1 hora y era la 1 de la mañana cuando Jesús regresa a preguntarles esa pregunta. Jesús regresa otra vez a orar. La Biblia dice que regresa otra vez, los encuentra dormidos. O sea que pasó un buen tiempo orando Jesús. Jesús hace la oración, ¿usted se acuerda? Señor Padre, si es posible que pase esta copa, pero no sea sino. Y Jesús sabe lo que viene. Jesús sabe lo que está pasando. Y esta doctrina de los 6 juicios de Jesús es importante porque necesitamos ver cómo los hombres trataron a Jesús y cómo es que Jesús llega a este punto de entregar su vida. Jesús no simplemente llegó a la tierra y dijo: ¿dónde está la cruz más cerca? Lléveme a ella porque ahí voy a morir. En verdad es una manera que Dios está tratando no solamente con Jesús, no solamente está tratando con el pecado de la humanidad, pero está tratando con la religión de la humanidad para este punto. ¿Usted se acuerda qué es lo que Jesús más atacaba de los fariseos? ¿Cuál era el día que más el día de reposo? El día de reposo él atacaba ese día porque la religión de esos tiempos, de esos hombres, de esos fariseos, los había llevado a elevar el día de reposo a tal grado que le hacían más caso al día de reposo que a la misma palabra y a Dios mismo. Aparte, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre una y otra vez para dejarle saber al mundo que, como Jesús le dijo a los fariseos, que en aquel día no iban a hacer sus hechos, ni iba a ser él el que los iba a condenar, sino que la palabra es la que los iba a condenar. Por eso es interesante cuando Jesús les dice en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras como que en ellas van a encontrar la vida eterna. Y después les dice, pero ellas son, en efecto les dice, pero ellas son las que los van a condenar a ustedes, porque no hicieron caso a mi palabra o a mi persona. Estamos en Juan capítulo 18, en el versículo 12. Llegan por Jesús y nos dice que llegan 2 grupos militares. Cuando llegan por arrestar a Jesús, nos dice en el capítulo 18 de Juan, versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles
de los judíos. Habían tres grupos ahí: los soldados romanos, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda por qué Caifás dijo esto? Vamos a Juan capítulo 11, versículo 47. Están hablando de Jesús. Caifás es el sumo sacerdote. Acuérdense, la religión de ellos, la doctrina de él le deja saber que aquí hay un malhechor, aquí hay una persona que nos está causando daño a nosotros, a nuestra gente, a los judíos, los está confundiendo. Le está haciendo un favor. Sí, en el versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Lo que está pasando es lo que se está efectuando en el primer juicio están llevando las palabras de Caifás, las están haciendo ahora. Dicen: ya encontramos una razón, ahora sí ya se llegó el punto, que hay que terminar con este. Pero el problema era cuando llegan ante Anás, es que Anás no es el sumo sacerdote en primer lugar. No tiene autoridad, pero tiene influencia. Había sido. Y pudiéramos hablar un poquito más de esto en Juan capítulo 18, donde estábamos, en el capítulo 15, en el Juan 18, porque cuando le atan, seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, Juan 18:15, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Salud. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora, Pedro va a sufrir también una noche igual. Jesús está sufriendo los 6 juicios, pero Pedro está a la misma vez, está siendo no torturado, pero está siendo atacado. Y más adelante vamos a ver cómo es que termina, y usted ya lo sabe la historia, pero vamos a ir siguiendo a Pedro también como vamos siguiendo a Jesús. En el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Fueron las 2 preguntas que le hizo, de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente le he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofeteada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y ahora aquí empieza la violencia. El primer golpe empieza aquí. Es una noche de violencia, es una noche de golpes. Si pudiéramos haber regresado, no lo puedo hacer ahorita porque el tiempo no nos queda, pero yo le digo, cuando usted lea estas porciones y lo vuelva a estudiar esta semana, léalo en conjunto con Isaías 53 y con Salmos 22, porque estas son profecías. Se está cumpliendo aquí las palabras del profeta Isaías y las palabras del rey David en Salmos capítulo 22. Lo bofetean a Jesús y le dice el alguacil: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y eso es lo que
está diciendo es, ¿qué mal hay en mí que amerita? Empieza violencia. Esto era ilegal. En primer lugar era ilegal porque Anás no era el sumo sacerdote, pero ilegal porque están acusando a alguien sin tener testigos. Y no solamente sin tener testigos, lo están acusando y le están golpeando sin tener evidencia de por qué lo están golpeando. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y aquí entramos al segundo juicio. Ahora son aproximadamente las 3:30 de la mañana. Y vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo 26. Yes. ¿No había un parentesco entre Anás y Caifás? ¿No era su suegro? Sí, era su suegro. Era su suegro. Yes, era su suegro. Anás, al que había sido en ese tiempo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, eran elegidos y simplemente Anás, después de que Caifás llega a ser el sumo sacerdote, Anás vuelve a ser el sumo sacerdote más adelante. Lo encontramos más adelante en los evangelios. A Anás otra vez tomando el mismo rol. Mateo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. Ahora sí dicen, vámonos, ahora sí, a Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y acuérdense, esto es no solamente Dios lidiando con el pecado de la humanidad, pero es Dios también lidiando con el corazón de esta gente. También Dios está, la providencia, Dios está mostrando que no era que simplemente Jesús iba a bajar a morir en la cruz y decir, muéstrame cuál es la primera cruz. Había un plan. Dios estaba lidiando también con el pueblo de Israel a la misma vez. No lo hallaron, se buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué acaba de hacer ahí Jesús? No solamente se declaró, pero él solito, ahora sí, se declaró culpable. se declaró diciendo, veréis al Hijo del Hombre. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, porque recordemos que ellos saben exactamente lo que Jesús está diciendo. La doctrina de hoy en día, del siglo XXI, mucha gente le va a decir a usted que Jesús nunca dijo que era Dios. Jesús no solamente lo decía, lo creía. La gente alrededor de él lo oía, y por eso fue que él murió, por eso fue que lo mataron, porque él decía que era Dios. Hoy en día nos dice todo el History Channel, todos los documentales de la vida de Jesús, nos dicen una y otra vez, no, Jesús nunca dijo que era Dios, eso es la religión, el hombre lo ha inventado, lo hicieron a él a Dios, pero Jesús nunca dijo, no, lo dijo una y otra vez. El sumo sacerdote se rasga sus vestiduras. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. Una vez más sigue esta violencia. Lo tienen atado, ya le han bofeteado, ahora le empiezan a escupir. Y le dieron de puñetazos. Y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo. ¿Quién es? El que te golpeó. Esto mismo lo encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 22. No lo vamos a poder leer todo ahora, como le digo, porque es demasiado largo, pero empezamos a ver en Jesús, empezamos a ver cómo lo golpetean, cómo esta violencia es tan fuerte. El hermano Ricardo nos traía a la mente Isaías 53 la semana pasada. Pero Isaías 52:14, usted lo tiene ahí en su manual, dice, ¿cómo
se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En capítulo 53, ahí nos dice que en él no se vio nada de su parecer, nada que nosotros estimásemos como algo digno de recordar o de decir, wow, qué hermosura. Bueno, está ahora siendo abofeteado, está siendo golpeado, y es ahora que el concilio mismo se empieza a dar cuenta, ups, aquí hay un problema. Acabamos de tener un problema porque acabamos de tener a Jesús con Anás y con Caifás, pero ni uno de esos juicios era legal, porque era en la noche. Y cuando empiezan a decir que hay que matarlo, se dan cuenta que, wow, nosotros no podemos condenar a nadie a pena de muerte en la noche. Así que tenemos que esperar hasta que sea el nuevo día. Así que ahora entramos al tercer juicio. Empiezan a llamar a los del Sanedrín, a todos los fariseos y a los líderes, y vamos a Lucas capítulo 22, porque ahora Jesús va a estar ante el concilio. Lucas capítulo 22, versículo 66. Cuando usted lee estos juicios una y otra vez, lo que usted ve es hombres y una sociedad. They were thirsty for blood. Rápido brincan a la conclusión de que hay que matarlo, hay que acabar con él. Jesús ante el concilio en Lucas 22, 66. Está ahí, ¿verdad? Sí, 66. Ahora se dan cuenta los líderes que era ilegal el primer juicio de la noche, así que se reúnen porque lo quieren hacer legal. Y Jesús simplemente repite lo mismo que ya había dicho antes. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dinos. Le siguen haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Pero por qué le hacen la misma pregunta? Porque se tiene que inscribir. Exacto. Porque lo que dijo hace 2 horas no tiene peso ahora, no nos vale de nada. Lo tiene que volver a decir. Y aquí es donde miramos a Jesús diciendo, y más adelante lo vamos, pero cuando Pilato le dice, Jesús le dice a Pilato, nadie me quita la vida a mí. El que la está entregando, Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que no lleguemos a conclusiones de llegar a la conclusión de que, Jesús no sabía, estaba confundido, en verdad no era lo que él vino a hacer, a morir. No, eso es lo que él había venido a hacer. 66. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Yes. Según Deuteronomio estaban 2 testigos. Yes. Entonces esa fue la razón por la que lo volvieron le volvieron a preguntar para incriminarlo enfrente ahora de enfrente del concilio, porque habían más, obviamente más de 2 testigos. Sí, dice el Deuteronomio 19:15 dice 40 testigos. Wow. Estamos mirando ahora a Jesús. Estamos mirando a Jesús siendo enjuiciado una y otra vez. Y la pregunta sigue siendo la misma, pero ahora que llegan a la conclusión de que sí, tiene que morir, y sí, tiene que morir, tiene que ser crucificado, se dan cuenta que ellos no pueden condenar a nadie, especialmente en un día festivo, porque este día es el día de la Pascua. Y ese día ellos no pueden enjuiciar a nadie, porque no se pueden ensuciar, ¿verdad? Qué lindos, qué santos. No podían manchar sus manos de sangre, así que nosotros no podemos condenar a Jesús, pero queremos que se muera. Entonces empiezan a usar la ley romana y mandan a Jesús ante Pilato. En el cuarto juicio miramos a Jesús, en el libro de Juan, capítulo 18, en el versículo 28.
este juicio es tan importante que los 4 evangelios lo hablan. Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23 nos dan la misma narración, nos hablan del mismo, porque fue tan importante este juicio. Juan 18, 28. Y nos vamos a dar cuenta de algo que cambia aquí. ¿Cuál era la pregunta que le hacían a Jesús? ¿Eres tú? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Amén. Esa era la pregunta una y otra vez. ¿Eres tú el Hijo? Dínoslo. ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo. En Juan 18, 28 Gracias por rey. cambia la acusación. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Ahora ya son aproximadamente las 6:30 de la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? Porque para Pilato esto es algo como: espérate, ¿por qué me traen a este? Para que yo lo condene. ¿Pero qué hizo? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? ¿Eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato mismo dice: yo no encuentro qué es lo que traen ustedes contra este Jesús. Porque usted lo quiere matar. ¿Qué es lo que ustedes quieren sacar de él? Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y ahí podríamos pasar un buen tiempo. Dice la palabra que cuando empieza a suceder esto, y esto lo tenemos más adelante, pero es en Lucas capítulo 23, donde Lucas nos va a explicar un poquito lo que está pasando aquí. Nos vamos a brincar a Lucas 23, porque acuérdense que hay 4 diferentes versiones de lo que está pasando, 4 diferentes narraciones, no versiones, narraciones. 23 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora entramos al quinto, que es Jesús ante Herodes. Y esto empieza ahí en el versículo 8. Ahora son aproximadamente las 7 de la mañana. Y yo sé que me brinqué. Entré a la segunda parte del juicio de Pilato, pero ahorita vamos a regresar con Pilato. Entonces, estamos en el 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo. Herodes había oído de Jesús. Este no es el mismo Herodes, obvio, del Herodes cuando nace Jesús. Es otro. Este es el nieto, creo que del original, el que manda a matar a todos los. Herodes el Grande.
Agripa, este es el nieto, podríamos decir el nieto. Pero este es el rey Herodes, este es el rey que es un poquito loco, es jovencito, es un jovencito, tiene una fama de ser más que todo un ridículo, después, bueno, vamos a ver si podemos agregarle una clase a esto del survey, el panorama del Nuevo Testamento. Pero este rey es un rey falso, está sentado en una silla que no le pertenece a él. Él está sentado ahí por más que todo por corrupción. Compraron ese asiento después de la muerte de Alejandro Magno. Y él sabe que en verdad él no debería estar sentado ahí en esa silla. Pero también no mira a Jesús como una persona, como una contender. No lo mira como alguien serio. Él es una persona que no entiende. Hay varias historias de este Herodes. Hay varias historias de que era un hombre mujeriego, que le gustaba tomar muchas fiestas, le gustaba beber, embriagarse. Y cuando él ve a Jesús entrar, dice que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Qué pudiéramos aquí sacar de eso? Herodes está hablando y dice, wow, al fin llegó Jesús, al fin. ¿Por qué es que Jesús no le dice nada? Como que Herodes lo quería usar como para entretenimiento. Pero porque no reconocía la autoridad de ese rey. Porque Herodes se hacía pasar como el rey de los judíos. Y el verdadero rey de los judíos estaba enfrente a él. Y Herodes no era ni tanto pero Herodes representaba esa parte, podríamos decir, nuestra, de nosotros, del pecado, que no quiere reconocer quién es el verdadero rey de nuestra vida. Jesús no le responde, no le dice nada, absolutamente nada. No hay ni una sola palabra, no le dice, me verás algún día, no le dice, I'll be back, no le dice nada. Pudiéramos pasar un buen tiempo aquí hablando del por qué, no sabemos exactamente, pero para mí eso es algo muy, it's just intriguing, es algo que uno dice, wow, sí, dime, vale. El capítulo 53 de Isaías también dice que él enmudeció y no abrió su boca. Entonces en este pasaje que estamos viendo, a él le preguntaron, pero Jesús no abrió su boca, él no les quiso contestar porque él sabía que lo que estaban preguntando era solo para satisfacer su deseo de poder ver un milagro de Jesús delante de él, pero no tenía la autoridad de juzgarlo. Okay. Y volviendo al mismo tema también, la familia Herodes no eran descendientes de David. Yeah. So, ellos no tenían derecho al trono porque Dios le había hecho una promesa a David que su reino iba a ser para siempre perdurable. Hay varias cosas que pudiéramos añadir aquí, pero eso es lo que a mí siempre me ha fascinado, de que Herodes está hablando y está pidiendo y wow, he oído de este. Herodes lo ve a Jesús como una persona que lo puedo manipular, lo ve a Jesús, como dice el hermano Ole, como una persona que lo puedo hacer lo que yo quiera que él haga. Y sin embargo Jesús no dice. Pudiéramos sacar varias cosas de eso. Hoy en día todavía hay gente que cree que puede hacer a Jesús hacer lo que él quiera. Yo puedo hacer que Jesús haga esto, haga el otro. Y cuando miramos que Jesús se queda callado y no dice nada y no obra como nosotros pensamos que iba a hacer, nos decimos, pero ¿por qué Jesús no hizo nada? Y regresamos otra vez al punto cuando empecé a hablar de que hay gente que dice que de repente va a una campaña y la gloria de Dios y el Espíritu Santo les llenó de oro la dentadura. Sí, la dentadura. Y entonces la iglesia se pone a hablar, Señor, llena nuestra dentadura de oro también. Y entonces Dios no hace nada, no responde, no dice nada. Y, digo, pudiéramos sacar varios. Hay un montón de predicaciones que pudiéramos sacar de ese silencio de Jesús. Pero I just think it's intriguing, porque verdaderamente Herodes era el rey falso ante el rey verdadero. Y es un rey que no tenía poder. Era rey de los judíos, pero no tenía poder. Es una de las cosas que dice que se alegró. O sea que estaba...
Tal vez hasta pensó, dijo, lo hago hacer algo, Sí. busco la manera de salvar su vida, busco la manera de cómo y me gano a un aliado. Porque lo que sí tenía Jesús era que tenía mucha gente que lo seguía. Eso sí era cierto. Jesús tenía y es por eso de que Caifás trae la solución. Dice, este Jesús nos está causando que la gente lo siga a él. Y acuérdense, ¿qué era lo que la gente, qué era lo que la gente quería que Jesús hiciera? Milagros, pero más que todo, Que lo enviara por el pueblo, Ajá. que yo Liberar a los bendigo. romanos. Sí. Tiene el dinero. lo querían hacer Rey. rey. Es lo que querían hacer con Jesús. Los quitaron del tubo. Querían hacerlo rey inmediatamente. Y Jesús había dicho, wait, slow your roll. Eso no es lo que yo he venido a hacer todavía. Eso llegará, pero yo he venido a salvarlo del pecado primero. Vamos a primero hablar de eso. Su entrada triunfal a Jerusalén, la gente que lo recibió, en efecto, esa era la intención de ellos. Esa era. Proclamar los reyes ese día. Esa era la bienvenida. Le dieron la bienvenida del rey. Y cuando tiraba las palmas, la gente que lo estaba esperando, era la misma entrada que Alejandro Magno había recibido. Eran las mismas entradas que los reyes que conquistaban las tierras, cuando entraban conquistando, era la misma manera que entraban a un reino y la gente los recibía como reyes. La diferencia era que Alejandro Magno y los más reyes eran forzados a la gente. Era, Y aquí es cierto, es cierto. Pero eso es lo que la gente quiere, que Jesús sea ya el rey, que sea ya el rey. Y Jesús sale no siendo el rey que los esperaban. Eso era lo que la gente lo que quería de Jesús era, queremos rey ya. Y Jesús no había venido a ser el rey todavía, literalmente. Solamente en este encuentro de este rey falso y el rey verdadero, podríamos hablar tanto tiempo de este mismo encuentro. Pero tenemos que regresar al último juicio, porque es la segunda vez ante Pilato, y eso lo encontramos en el libro de Juan. Yo empecé a leer un poquito ahí, voy a empezar del 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Pilato, miramos en Pilato algo increíble, que es Pilato, el gobernador romano, que está apelando por la vida de Jesús, básicamente. Increíble que es Pilato, que no ha leído las escrituras, que no conoce Isaías 53, que no conoce Miqueas, que no conoce nada de la ley. Bueno, tal vez ha oído, pero es él el que está abogando por Jesús. Mire, aquí está, ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ya lo dijo 3 veces Pilato, yo no hallo nada mal en este hombre. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Aquí también quisiera pasar un poquito de tiempo para hablar de este punto. Simplemente, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone.
Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el... Mire, estamos mirando a un Pilato que está abogando. Sale al pretorio, mire, ya hablé con él, no tiene nada malo. Y le vuelven a dar... Jesús, mira, es que tú no estás oyendo lo que están gritando allá afuera. Están diciendo, crucifícale, mátale. Y Jesús le dice, y todavía le dice, Pilato, ¿no sabes que estás aquí en mis manos? Yo te puedo soltar o te puedo dar la vida. Dime algo que es digno de que yo te suelte la vida. Entonces le dicen, yo la estoy entregando. Y sale otra vez. No, no hay nada que encuentro en él. No, si tú le sueltas a él, eres enemigo también de César. Jesús, la gente ya me está diciendo, miramos a un Pilato que está entrando y saliendo. Y Pilato también tiene su propia historia. Pilato también es una persona muy emproblemada. Es más, él murió más adelante, se volvió loco. Sufrió muchas alucinaciones, problemas mentales. Lo sacaron de Jerusalén y de Judea y lo mandan a, ¿cómo se dice? A exilio, como un exilio. Y allá muere de lo que en aquel tiempo llamaban manía, crazy, se volvió loco. Cuando Pilato oyó esto, en el versículo 13, entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? Las 12. Ya, es el mediodía. Dice, era ya casi la hora sexta, ya casi el mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Wow. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y ahí empezamos ahora la crucifixión de Jesús. Juan nos dice que al fin Pilato ¿cómo se dice? Sucumbe a la multitud. Pilato al fin se deja llevar por... Y esto es algo que otra vez podríamos pasar un buen tiempo acá. Pilato se deja llevar por lo que la opinión y la gente le está diciendo. Y Pilato sabe que este es un hombre inocente. Pilato sabe muy bien que Jesús no ha hecho nada malo. Y ahí entramos ahora a la crucifixión de Jesús. Así que, preguntas, cuestiones, sugerencias. Un contraste de lo que cuando estaban Yes, sir. Yes. Por favor. Que los que tenían que haber sabido de él quién era y todo, los judíos lo quisieron matar, y Pilato, que era un impío que no sabía de lo que era la promesa de los judíos, todo, era el que lo estaba defendiendo. Los que debían de defenderlo lo crucificaron. El que tenía razón, dijeron para él, porque no tenía nada que ver, es el que lo defendió. Y es por eso que las palabras de Juan, en el capítulo 1, cuando él dice, ahora cuando las leemos, ahora bajo la luz de lo que acabamos de leer, dice, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces decimos, wow, de veras, que una y otra vez. No solamente los judíos están diciendo, no tenemos rey, otro rey más que César. Wow, ¿a qué punto llegan? De declararse, mire, esa era una blasfemia ahora de ellos. De decir, no tenemos a otro rey. Porque ellos habían peleado por su identidad. Por años, por siglos habían peleado contra los babilónicos, contra los medo-persas, contra el que se opusiera. Ellos peleaban y decían, algún día nuestro rey vendrá. El Mesías, el Hijo del Hombre, de acuerdo a Daniel, capítulo 7. Capítulo 7, algún día vendrá. Y ahora que están enfrente del Hijo del Hombre y del Mesías. Otro contraste que lo mataron porque se enojaban, porque él se hacía como Dios. ¿Cómo un hombre se va a hacer como Dios? Sin embargo, para ellos hacen al César como su Dios. Porque eso es lo que se trae. La versión o la narración de Mateo, cuando describe la decisión de los judíos con Jesús,
es algo creo que es importante. Cuando ellos dijeron, bueno, Pilato quería soltar a Barrabás, y es lo que hago. Sí. Y con Jesús crucifícale y que tu sangre sea sobre nosotros y sobre Sí, nuestros por hijos. eso, y sobre nuestros Yeah. hijos. Yeah. Y efectivamente así ha sido. Así fue. Efectivamente así fue. Así ha sido. Podría ser eso como una profecía de lo que sucedió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Con Hitler. Ya llegaríamos a unas... Suposición. Pero Pero al mismo tiempo creo que esas palabras cargaron, Sí, sobre pusieron la- sobre sí, ellos un definitivamente. Sí. castigo de Sobre Dios. ellos, sí. Que su sangre caiga sobre Aunque nosotros. Cristo vino a morir. en efecto, el que traicionó y el que traicionó fue Judas, el que lo entregó. Pero y acordémonos La que confusión. siempre hemos acusado a Judas, ¿verdad? El que lo traicionó, pero leímos en Juan 11 que Caifás ya estaba diciendo, Ya estaba. tenemos que encontrar cómo matar a este hombre. Y tenemos anteriormente que la gente se había enojado porque lo querían hacer rey y Jesús no decía. Cuando Jesús le dice a Pedro que tiene que ir a morir, ¿qué le dice Pedro? No, ¿Se acuerda? Señor, no, que cuando Que le tal cosa dice no que no suceda, suceda. dice, "Ah, déjate de mí". Inmediatamente después que ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús en el próximo capítulo le dice, get behind me, ¿cómo se dice? Antes que el gallo cante. Sí, lo que dice. Atrás de mí, Satanás. No, cuando le dice. Sí, ¿cómo? Atrás de mí, Satanás. Atrás de mí, apártate de mí. apártate de mí, Satanás, apártate de mí. So, inmediatamente después de decirle, y sobre esta declaración y sobre esta roca levantaré mi iglesia, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me estás impidiendo el ministerio. Eres estorbo. ¿Ves esto? Porque la gente, cuando Jesús no llegaba a llenar las expectativas de ellos, le daban la espalda. Y en ese momento que ellos declaran los judíos al César como su rey, es por conveniencia. Sí. Sí, para qué. Y ahí nos vemos a nosotros. Ahí nos vemos a nosotros mismos que en nuestra vida, en nuestra vida pecaminosa, nosotros usábamos a Dios cuando nos convenía. Y cuando no nos convenía, regresábamos al mundo, regresábamos a la chuleta. Ojalá que todavía no esté sucediendo eso en nuestra vida. Y ojalá que usted no esté usando a Jesús todavía de vez en cuando, como le conviene. Y cuando ya no me conviene, cuando ya no le puedo, cuando Jesús ya no llega a mi expectativa, no, mi trabajo, eso es lo más importante. No, mis hijos, eso es lo más importante. Es importante los hijos. Pero no llegar al punto de que uno sobreimplantan los demás. Y no estoy diciendo que la familia siempre va a estorbar. Estoy diciendo que hay gente que usa eso como excusa para no darle tiempo a Dios. Hermana, te estoy deteniendo, yo sé. No, desde el principio, desde que Caifás había ya procurado esto, yo pienso que esto era político religioso, ¿verdad? Porque ya no se trataba tanto de la religiosidad. Muchos de ellos hablaban de que Jesucristo venía de Dios, porque las cosas que hablaba y las cosas que hacía solo podían provenir de Dios. Y incluso podría ser que Caifás hasta un momento interiormente lo podía haber dicho, bueno, sí, pero se dio cuenta que, como dice la palabra de Dios, que él se dio cuenta que el pueblo estaba tan, ¿verdad? Como que nunca se había puesto así, Sí, como en esta situación, se volca, el programero y todo, que llegó el punto que dijeron, no, si sigue pasando esto, Roma va a venir y nos va. Hemos tenido como un tiempo de paz entre Roma y ¿verdad? Y con esto va a ser de que ellos, al ver la unión, porque realmente es lo que un gobierno, cuando ve que el pueblo se une, teme, porque sabe que el pueblo, como dice unido, ¿va? El pueblo unido puede hacer grandes cosas. Entonces el miedo, más que todo, pienso que fue así como político. Me dijeron, no, Porque si no, quizás Roma se de va a dar parte cuenta de- y va a comenzar a punirnos, va a comenzar a hacer presión, va a comenzar a... Porque eso es lo que hacía el pueblo romano. ¿Sí? Oprimía Todos, al pueblo, sí. eran buenos, Sí, eran los famosos. oprimía en muchas cosas. Eran en muchas cosas. por eso No le llamaban solo económicamente. el reino de hierro, Sí. porque eran Y buenos. no solo económicamente, en muchas cosas los romanos oprimían al pueblo de Israel y los humillaban. Y entonces, al ver que se estaban uniendo, entonces eso fue un miedo para ellos. Y miedo porque de alguna forma Sanedrín tenía, o Caifás en su efecto como representante, tenían como, en una forma, tenían como adormecido al pueblo.
como que Ya, como, ya. ¿Usted quería agregar Sí, algo? agregar que posiblemente la otra motivación de ellos es perder el control que ellos tenían con religioso que ellos tenían con el pueblo, porque la gente se volcaba detrás de Jesús porque nunca habían oído a alguien hacer las cosas que Jesús hacía Ya. y So, ellos no tenían el mismo. sí, la autoridad no tenía la misma influencia, entonces ellos temían perder la influencia religiosa sobre el pueblo, sí, porque la única razón que ellos tenían esa influencia era por la asociación política que tenían con Roma. So, era como dice la hermana, Una exactamente, mezcla de político religioso. Les iba a causar problemas en las dos áreas. Tenían paz en Roma, tenían miedo que Roma los iba a aplastar, porque habían sufrido. No se nos olvide que ellos tenían en sus historiales lo que los babilónicos, los medopersas, lo que Alejandro Magno, lo que Ptolomeo, lo que los seleucinos, lo que todos estos reinos habían hecho con ellos. Y ellos no querían pasar por eso. Y al aceptar a Jesús, al tenerlo, como nosotros todavía en el día de hoy, cuando usted acepta a Jesús, ¿qué es lo que cambia en su vida? Y eso sí causa temor en varias personas que tienen que perder mucho Aún entre para la ganarlo familia. todo. sí, Tienen que perderlo todo para intentar ganarlo todo. ganarlo todo. Sí, yo sé que hay varias manos levantadas a Olegario. Sí, está bien, está bien. Pues fue prácticamente un juicio político porque la gente se volcó a pedir que le crucificaran a Jesús. El capítulo 27 de Mateo, versos 24 al 26, dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, a nosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Fue prácticamente un juicio político porque él decía: si suelto a Jesús, se me viene toda la gente a hacer más relajos y pues no hay otra solución que hacer lo que el pueblo pide. Yes. Aquí también vemos, en todo eso se ve la mano de Dios porque Jesús sabía a qué había venido. Entonces a Caifás le dio esta idea de sacrificar a uno La profecía. para que se cumpliera la profecía. Entonces la profecía que está en Isaías 53 se está cumpliendo por medio de Por Caifás. medio de Yeah. Y Caifás tal vez lo sabía, tal vez no lo sabía, tal vez él quería que no sabemos, ¿verdad? Si eran aspiraciones políticas o religiosas de, según él, ayudar al pueblo que fuera uno nada más en vez de varios, porque sabía cómo era la ley romana, pero al mismo tiempo vemos aquí que él como sumo sacerdote debió haber sabido acerca de la profecía, debió haber sabido todo esto y tal vez no lo aceptó. Tal vez, como dice, vino a lo suyo, que es toda la creación, y los suyos, o sea, Los suyos. nosotros, y si no lo reconocemos. Yes. Entonces eso es parte, yo pienso, de que Dios ya le había puesto en el corazón: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Aunque fue, más bien dicho, también de su propia voluntad, por eso tenemos el libro del Dios. Sí. Pero todo se confabuló para que esto pasara. Recordemos de que aún Judas, dice la Biblia que llegó el momento que el mismo enemigo, el diablo, entró en su corazón. Y Jesús, el día que están celebrando la Santa Cena, Jesús dice: el que moja su pan con el mío, el que mete la mano junto con la mía, y todos empiezan a decir: seré yo, ¿verdad? Y eso me dice mucho de Jesús, porque nadie dijo: obvio que es Judas, porque ustedes se han dado cuenta que Jesús y Judas no hablan. Se han dado cuenta cómo cuando Judas pasa, Jesús se va para un lado. No, ¿Cómo los trata? Jesús los trataba a todos igual, Nos amamos. porque Jesús siempre le estaba dando la oportunidad también a Judas que se arrepintiera. Pero en verdad, por último, es la decisión nuestra. Y aquí podemos hablar del calvinismo y el arminianismo, de la voluntad propia. Último comentario, porque tenemos que entrar a la última parte de la clase. Sí. No, yo solo lo único que digo es que ¿qué pensarían los sacerdotes y todo ya cuando fue la crucifixión?
¿qué pasaría cuando se rompió el velo? Ajá. Eso es lo que Ok. he tenido toda la vida Ya. en mente cuando vieron ese suceso, Ya. porque los cambios climáticos que se pudieran dar de algún momento, dicen, bueno, a veces así pasa, pero que se haya, Ujú. literalmente. Ya. Ya. Vamos a entrar a ello entonces. Porque eso es lo que sucede. Exactamente a las 8 de la mañana Jesús es azotado y llevado al Calvario. A las 9 de la mañana Jesús ya había caminado la vía dolorosa. Los evangelios nos dicen que fue a la hora tercera que Jesús fue crucificado. A las 12 hay una oscuridad durante 3 horas. Y a las 3 de la tarde aproximadamente Jesús murió. Jesús estuvo colgado aproximadamente 6 horas en la cruz del Calvario. Estuvo colgando ahí. Los historiadores nos dicen que es la muerte más cruel. Los hombres eran clavados de las manos, de los pies, uno con el otro. ¿Cómo se llama? El pectoral. Quedaba saltado. Era bien difícil que ellos pudiesen respirar. Y para ellos poder respirar tenían que apoyarse en los tobillos, en sus pies donde estaban clavados. Así que aguantar para enderezarse y respirar un poquito, pero a la misma vez detenerse con las mejillas donde estaban los clavos metidos. Y era una muerte porque los romanos eran buenos para esto, para torturar y para matar a la gente. Así que entramos ahora a las... lo voy a dejar, sorry. Entramos ahora, ese es el horario cronológico de la muerte de Jesús y vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 32. Ahí mismo en el versículo 26, bueno, cuando leemos la historia de Simón de Sirene, también recordemos que eso también apunta a la humanidad de Jesús. Jesús se cansó de cargar esa cruz. Se cansó de cargarla. Hasta el punto que Simón de Sirene tuvo que ayudarle a cargar esa cruz. Bueno, vamos a entrar a la crucifixión, a las 7 palabras. En el Salmo en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, ¿cómo se llama ese lugar con la otra palabra de ese? Gólgota. Llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, la primera palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Cuando entramos al libro de Mateo, capítulo 27, estamos aquí leyendo un poquito cronológicamente lo que sucede ese día. En Mateo 27, versículo 35 y 36. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Salmos, capítulo 22, en el versículo 18. Lo que estamos mirando desde el día, desde el momento que empiezan los juicios, hasta ahora en la cruz, se tienen que cumplir las profecías de esta muerte. Y por eso le digo, cuando usted tenga más tiempo en su casa esta semana, Isaías 53 y Salmo 22. Ok, las 7 palabras de Jesús, ustedes las conocen, nomás las estoy compartiendo con ustedes acá. La primera está en Lucas 23. Después echan suerte sobre la ropa de Jesús. Los soldados se burlan de él y en el libro de Salmos capítulo 22, como les digo, léalo, compárelo, encuentre dónde es que cabe en lo que está pasando aquí. La segunda frase la encontramos ahí en Lucas 23, 43. Estábamos leyendo hace un momento.
hoy. Amén. De cierto, hoy estarás conmigo. Ahora, dice el versículo 38 que habría también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Por qué estaba escrito en 3 idiomas? Porque Para judíos, para Los gentíos, que se entendiera judíos toda y la los gente que romanos. estaba. Judíos, romanos y griegos. okay, ¿ya? Judíos. ¿Los judíos cuál era el lenguaje de ellos? Hebreo. El hebreo. Los romanos, Latino. latín. Ese era el lenguaje oficial de los romanos. El griego era el más común. Sí, era el común, el vulgar, podríamos haber dicho. Pero es importante que quedara en 3 porque es importante que ese mensaje quedara en la mente de todos. Para los judíos, tanto como para Pilato y para los romanos, querían que todo el mundo supiera que si se levanta otro, este es como terminas. Pero en verdad, lo que estaban haciendo es declarando que este en verdad era el rey de los judíos. Uno de los malhechores reconoce quién es el Cristo, y esto es otra vez interesante. Pilato lo reconoce, ¿verdad? Pilato reconoce, el malhechor lo reconoce. Vamos a llegar a la pregunta que hizo la hermana Paola: los judíos, ¿cómo? Después de ver todo eso, ¿por qué no reconocen ellos? Pero ahora el malhechor lo reconoce, y Jesús le dice a él la gran promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén. Una pregunta, este malhechor al momento, ¿alguna vez en su tiempo vio a Jesús hacer un milagro o creyó solamente por fe? Bueno, sé que no es un canal. No, en la película dice, ¿verdad? La película dice Sí. Mel Gibson sí dice. Y Mel Gibson dice que sí dijo. Pero El por un Evangelio momento según Mel Gibson. quizás vio. Pero puede haber sido que él oyó, puede haber sido que en su vida él oyó de alguien que andaba haciendo milagros, puede ser, pero en ese momento él lo reconoció. En ese momento él reconoció. Puede ser que algo había, después de oír a Jesús decir, acuérdense que esto nosotros lo leemos y lo estamos otra vez leyendo bien rápido porque el tiempo ya nos... Pero esto no sucedió de un momento para otro. Jesús está colgado en esa cruz por 6 horas. Esto no pasa de un momento para otro. Acaba de ver cómo los soldados, acuérdense que Jesús le da sed primero y le traen miel con vinagre. La segunda, y después los soldados empiezan a echar suerte sobre su ropa. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está oyendo ahora, Jesús es más, le habló a las mujeres también en ese momento, cuando estaban ahí, les dice que se vaya, ¿verdad? El malhechor ha oído. Está oyendo, y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Él está oyendo a Jesús hablar y está reconociendo algo en él. Ahora, en ese momento él lo reconoce como Señor, como el Hijo del Dios viviente, y Jesús le da una promesa. Sí, también aquí dice en Lucas 23, el versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas que ningún mal hizo. Como entonces sí, Bueno, él él reconoció algo. Sí, él lo reconoce. Una vez más, él reconoce. Nadie más lo está reconociendo. La gente que debería de haber reconocido, nadie más lo reconoce. y tal vez sabía algo, Y tal vez... haber oído algo o tal vez no oyó, Pues, acuérdense de La que fama de Jesús. porque era Jesús tenía una fama. Aparte, en los cuestionarios que estaban cuestionando, que estaban hablando, los guardias me imagino que han de haber estado hablando: oye, ¿tú viste lo que pasó con Jesús? ¿Cómo Pilato trató de soltarlo? Hasta Pilato dice que es inocente, pero esa gente lo quiere matar. Es esa increíble, no sé, pudiéramos otra vez, esos versículos son esas pausas que pudiéramos hacer en cada una de las palabras para hablar de esto, pero
algo en él lo identificó. No podemos decir que el Espíritu Santo vino porque el Espíritu Santo no estaba ahí. No podemos decir que era un sentir de él porque entonces nos convertimos en por obras, pero nos convertimos más que todo en extensationalists. Lo siento, entonces sí. Por eso los mormones dicen que vas a sentir algo calientito cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez conocía las profecías. Tal vez, tal vez había oído palabras, tal vez había oído de los milagros, tal vez, pero en ese momento oye a Jesús hablar por sí mismo. Jesús le dice a las mujeres, ahí lo tenemos en Lucas 23, 28, Jesús vuelto a ella le dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué le dice eso? Por lo que acaban de decir en Mateo, ¿verdad? Sea sobre nosotros y nuestros hijos. Porque he aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí Jesús está dando la última palabra profética, está dándole la última, como diciendo, esta es la última. Ustedes van a sufrir, ustedes van a llorar, va a llegar el momento, y les está dando un aviso de la destrucción de Jerusalén. Un comentario sobre la suerte de los soldados que se repartían la ropa de Jesús. Que era la ropa que Herodes le había dado, que era una ropa espléndida, que era una ropa real. No era su ropa normal que él vestía sobre la que se peleaba, sino que sobre el manto posiblemente fino que Herodes había puesto. Eso era lo que ellos peleaban. Sí. Tenía valor. Sí, I mean, eso es, sí, Herodes fue el que le mandó a poner, y Pilato también le manda a poner. Pero sí me acuerdo, es cierto, es Herodes el que le manda a poner esa. En Lucas 23, 12 o el 11, le escarneció y vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Increíble que este evento es el que une la amistad entre Herodes y Pilato. Eran enemigos, pero la muerte de Jesús los une a ellos. Y bueno, vamos a terminar con nuestras palabras. La tercera frase la encontramos en Juan 19, 26, 27. Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre, y he ahí tu hijo. Pudiéramos pasar tiempo aquí, como les digo. La cuarta frase desde la cruz la encontramos en Mateo 27, 46. Y eso sí tenemos que por lo menos, no hay ni una que es más importante que la otra. Pero Mateo 27, 46, dice el versículo 45, y desde la hora sexta, ¿qué hora son otra vez? ¿La hora sexta? El mediodía, 12 del mediodía. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué horas son eso entonces? Las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama. Y entonces toman una esponja. Los que no hablaban arameo, sí. Pero entendían porque cuando oyeron Elí, Elí, dijeron, Elías se está llamando. Sí, lo está diciendo en arameo. Ellos hablan griego, entienden tal vez, o hablan latín, tal vez entienden hebreo. Y griego, pues les han sido enseñados desde que eran chiquitos en la escuela, pero Jesús lo acaba de declarar en arameo. Podríamos pasar algún tiempo, pero en este momento Jesús empieza a sentir, ahora sí, la humanidad de él, empieza a sentir toda la carga de todos los pecados. Ahora sí, el pecado empieza a caer sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Wow. Bueno, la quinta frase la tenemos en Juan 19, 28. Jesús dice, sed tengo, o tengo sed. Y la
sexta frase, Juan 19:30. Ahí también tendríamos que pasar un poquito nomás para declarar. Cuando Jesús dice consumado es, ¿a qué se está refiriendo? Completo. La profecía Todo lo cumplida. cumplió. Completo, hecho, Por lo que había venido. estaba Consumado es todo el pago, toda la propiciación de nuestros pecados. En ese momento había sido ya consumado. It's done. It's over. Se terminó. Y dice la Biblia, ahí mismo, en Lucas 23, 46, está también en Juan 19, también 34. O actually está en Lucas 23, 46. Entonces dice, y esto es importante, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es aquí, en este versículo, que los gnósticos, los docetistas, elionistas, decían: imposible que Dios haya muerto. Imposible. Es imposible que Dios haya muerto, porque entonces caemos en arrianismo. Hubo un tiempo que Jesús no existió. Dice la Biblia, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Por qué se golpeaban el pecho? de culpa. Sentimiento de Mi culpa. culpa. Mea culpa. Mea culpa. Lucas nos dice que el velo se rompe en dos, y esto es importante porque en Levíticos capítulo 16 versículo 2 Dios le dice a Moisés específicamente: no te atrevas a entrar de aquel lado, porque el día que tú entres mi gloria se va a descender, pero si no entras cuando yo te digo, vas a morir. Dile a Aaron que tenga cuidado antes de entrar detrás. El momento que ese velo se rompe, Dios está diciendo: acceso gratis a todo. Jesús, estoy confirmando las palabras de mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí. Mateo nos va a decir que los sepulcros de los muertos se abrieron y los santos salieron y caminaron las calles. Y otra vez aquí pudiéramos pasar aquí. Sí, suficiente para decir que eso sucedió, suficiente para decir que esos muertos fueron parte de las primicias. Son argumentos que podríamos hacer escatológicos, pero suficiente para decir que esa gente se levantó y anduvo caminando en las calles, la gente nos vio. El poder de Dios se derramó sobre Jerusalén ese día. Y cuando miramos ahora al mismo centurión, y se me fue la cita bíblica, no la escribí, pero dice la Biblia que como ya era el día que tenían que ir a celebrar la Pascua, empiezan a quebrarle las piernas para que, y cuando llegan a Jesús se dan cuenta que ya había muerto, y para confirmarlo le traspasan una lanza y dice que le salió agua y sangre, y se dieron cuenta que había muerto, y se asombraron porque dijeron: qué rápido, cómo murió de rápido. Una vez más, los docetistas, Nestorio, Apolinario, Eutico y Jensen, por eso es que decimos lo que decimos: Dios no sangra, Dios no pudiese haber sangrado. Por eso entiendan de que Jesús era dos naturalezas,
Jesús era algo muy diferente, no era humano, no era como usted. Es más, los docetistas hubieran dicho, esa fue una visión que vieron. Eso fue algo en el espíritu nada más que se vio. Es por eso que esa muerte de Jesús es tan importante que nosotros la podamos entender. Que Jesús murió, su carne murió, su cuerpo humano murió y fue sepultado. El hermano nos apuntaba a que cuando Jesús estuvo aquí, Él fue sujeto a las leyes del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Qué quiere decir? Que para que Jesús llegara a ser adulto a los 30 años, tuvo que esperar 30 años. No llegó de un momento para otro y llegó adulto. Mira, nada más aquí. Llegó, tuvo que esperar. Él no podía. Y fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado en esa tumba. Una vez más, podríamos seguir hablando, pero tenemos que terminar esta lección de hoy. La cita de los huesos, Yes. San Juan 19. San Juan 19. Amén. Ahí era donde es ahí en Juan 19. Gracias, hermano. Para que lo tengamos ahí de record, hermano. Lea. Del 31 al 37, pero cuando llegaron a Jesús, verso 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y dice Juan, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Hablando él de sí mismo. De sí mismo. ¿Y por qué está diciendo eso? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué dice de esa manera? Por las doctrinas erróneas que habían ya en el tiempo de Juan. Ya los gnósticos, ya los docetistas, ya los elionistas ya estaban ya diciendo, eso no sucedió, eso era un fantasma. Sí, luego decía, lo que narran otros, de que Jesús se lo habían robado los discípulos, el cuerpo de Jesús. Sí, eso cuando entramos a la resurrección. La próxima semana vamos a entrar a la enseñanza del cuerpo glorificado de Jesús. Y cómo el cuerpo glorificado de Jesús en verdad no era igual y similar al mismo cuerpo. Nadie dijo, mira cómo brilla. Nadie dijo, mira qué resplandeciente Jesús. Es más, caminaron con él en camino de Maús. Cualquier otra persona. Y ni se dieron cuenta con quién andaban caminando. Vamos a hablar de por qué Jesús en su cuerpo glorificado tuvo lo mismo. Él comió como usted y como yo comemos hoy en día. Pudo comer. Wow, es increíble. Pero ahí ya las leyes del tiempo y el espacio de materia ya no existían. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Podía caminar por las paredes. Por las paredes. Entrar por la puerta cerrada. La puerta estaba cerrada. Jesús llega. Y aparece. Tomás, oí lo que acabas de decir, que no vas a quedar, no me veas. Aquí estoy. Terminamos con esto. Lea Isaías 53. Debe edificar su vida en cuanto a esto, en cuanto a esta doctrina de la crucifixión y de los 6 juicios. Los juicios, la crucifixión la miramos en Salmo 22, Isaías 53 e Isaías 53. La próxima semana vamos a terminar lo que es las 4 afirmaciones bíblicas de la doctrina de Cristo, la cristología bíblica, y vamos a hablar de por qué tiene tanto mérito lo que Él hizo, cómo murió, los juicios. Vamos a hablar de las doctrinas erróneas. Acuérdense que yo les he traído 3 filosofías. Estas son filosofías, pero esas 3 filosofías fueron las que alimentaron las doctrinas de Arrio, Nestorio, Apolinario, Eutico. Esas son las doctrinas que alimentaron esas doctrinas. Y eso usted lo va a encontrar en el capítulo, ¿cuál es? 14. 14. En el capítulo 14 es donde usted va a encontrar todo eso. Pero lea el 15 y el 16. La próxima semana vamos a hablar del 16 y va a hacer el examen. Sí, del libro de doctrina bíblica. Sí, el capítulo 16 que habla de la resurrección. Y también en el manual del estudiante va a ser el bosquejo. Es el bosquejo B, la ascensión. El bosquejo B,
la ascensión de Cristo. No se me olviden mi dibujito, porque eso es parte del examen. Ese dibujito. Sí, ve, la ascensión de Cristo.